Mi respiración se intensificó mientras me agachaba debajo del escritorio de la oficina y permanecía escondida. Mi corazón latía con más fuerza cuando oí los pasos acercándose. «Está bien, Frin, no te lastimaré», la escuché decir. «Es una promesa, pero llévame al límite y no será bueno para ti». Me quedé quieta, no podía confiar en ella, no después de lo que había visto hace unos minutos. «Puedes salir ahora, dije que no te lastimaré, tienes mi palabra». Unos segundos más tarde, cuando no hice lo que dijo, continuó. «¿No confías en mí, princesa?». Cubrí mi boca con la mano y observé desde las imágenes de vigilancia en las pantallas montadas en la pared mientras merodeaba por la habitación lejos de mi escondite. Ella no podía verme. Con los pocos meses que había pasado conociéndola, sabía que era más inteligente y astuta de lo que solía aparentar. «¿Quieres jugar a las escondidas? Eso está bien conmigo. Ya sabes, cuando era pequeña, siempre me las arreglaba para encontrar a los otros niños, incluso a los mayores». Se rió suavemente. La misma voz femenina con un encanto juvenil de la que me había enamorado, pero ahora esa misma voz me recorrió el cuerpo con un escalofrío. Algo se estrelló ruidosamente. Había dañado las luces de emergencia, dejando la habitación en la más absoluta oscuridad. Se estaba acercando a donde me escondía. Era bueno que aún pudiera verla a través de las pantallas de arriba, gracias a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Como si hubiera leído mi mente, tomó un palo y aplastó la cámara 1, seguida de la cámara 2 y 3. «Eso debería resolver el problema, supongo. Ahora no podrías saber si estoy justo detrás de ti». Las pantallas se volvieron estáticas y luego se apagaron por completo. Por el rabillo del ojo, vi sus zapatos pasar a mi lado. Contuve la respiración y un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me preguntaba qué pasaría si me atrapaba. Unos minutos más tarde, escuché que la puerta se abría y se cerraba. Esperé unos segundos, atenta a cualquier otro sonido en la habitación, pero todo lo que podía escuchar eran los latidos acelerados de mi corazón. Cautelosamente, me arrastré fuera de debajo del escritorio para revisar y, afortunadamente, no estaba a la vista. Dejé escapar un suspiro de alivio y me puse en pie, dando unos pasos hacia la puerta. Una vez que estuviera fuera, correría por el pasillo y pediría ayuda. Salí para encontrar las luces apagadas. Había visto varias películas de terror y siempre me había reído de las víctimas por ser demasiado crédulas, sin darme cuenta de que algún día podría estar en esa misma situación. Y ese día era hoy. Mi vida no era mejor que una película de terror. Las luces parpadearon cuando intenté caminar en silencio, pero el sonido de mis zapatos de lona resonó por el pasillo vacío. Oí pasos suaves detrás de mí, así que aceleré el paso y doblé la esquina, cuando un par de brazos me atraparon de repente. El aroma familiar de su perfume invadió mis sentidos. Ella susurró: «Te atrapé. El juego terminó, Frin».